Ok, ¿por qué es importante esto? Pues dentro de la ingeniería de transportes, que es lo que nos reúne hoy, la ingeniería de tránsito se enfoca en las etapas que van desde la planificación hasta la operación del tránsito. Esto, importantísimo tenerlo en cuenta, que en algunos casos se vuelve de principal relevancia lo que es la interacción entre los distintos medios y modos de transporte. Esto, por supuesto, de forma segura y eficiente. ¿Y por qué? Porque el concepto de la ingeniería de transporte se enfoca en movilizar personas y bienes, no necesariamente en movilizar carros, como típicamente pues ha sido la concepción general. Dentro de lo que es la etapa de planificación, podríamos hablar de proyectos como planes maestros o planes de manejo de congestión. Esto lo que tienen en común es que a pesar de enfocarse en un corto o largo plazo, se enfocan en áreas que podrían ir desde un cantón, un distrito o inclusive a nivel país. A manera de ejemplo, podríamos ver a nivel país lo que sería el Plan Nacional de Transportes, a nivel regional lo que sería el PROGAM y a nivel más local lo que sería el Estudio de Reorganización de Transporte Público en el área metropolitana de San José. A nivel de diseño, este tipo de análisis se enfocan en lo que sería el análisis de alternativas o de diseños preliminares. Esto, por supuesto, ya con proyectos que estén aprobados. En la etapa de planificación, todavía estamos en una etapa conceptual en la que podrían o no ejecutarse los proyectos. Finalmente, en lo que es la etapa de operación y construcción, análogo a la etapa de diseño, lo que haríamos es optimizar o evaluar lo que sería un sistema existente. Ahora, lo que haremos es analizar en función de esta tabla que estamos viendo, cuándo es que deberíamos utilizar los distintos niveles de análisis en función de la etapa del proyecto en el que estamos, sea de planeación hasta la construcción. Y en función de los iconos que vemos al lado derecho, podremos identificar si estas herramientas son comunes para este tipo de análisis o si definitivamente no son adecuadas. Iniciaremos con lo que sería la etapa de planeación conceptual. Esto, como le indica el nombre, se enfoca en evaluar de forma general o no tan detallada un proyecto. ¿Por qué? Porque todavía estamos en esa etapa de valorar si se va a realizar o no. Nos permite, de alguna forma, utilizar resultados que las herramientas analíticas nos podrían dar, pero de forma muy simplificada y con una agregación muy alta de los datos. ¿Esto qué quiere decir? Que con pocos datos obtenemos resultados que nos permiten tomar decisiones. Es típicamente para lo que sería una etapa de anteproyecto e inclusive a nivel de presupuestos preliminares. Próximamente veremos por qué. Y definitivamente es el enfoque más simple y menos costoso dentro de esta lista de herramientas, ya que es la que requiere la menor cantidad de datos. A manera de ejemplo, les presento esta imagen del programa de Autodesk InfraWorks. Este programa nos permite de forma muy simple recrear lo que será la infraestructura que estamos viendo en esta imagen. Podemos identificar inclusive curvas de nivel de forma muy amplia, cantidad de materiales para la infraestructura que se recreó mediante este programa e inclusive en etapas más recientes de lo que es InfraWorks podemos realizar análisis de movilidad. Esto inicialmente enfocado en lo que sería el vehículo e inclusive con un nivel de detalle importante, muy superior a lo que podría ser la etapa de planeación conceptual. Entonces aquí podemos ver cómo un programa que nos permite analizar a nivel de anteproyecto en función de la cantidad de datos que tengamos podemos ir todavía más allá a nivel de resultados. En términos generales, según la FHWA, este tipo de análisis típicamente lo vamos a utilizar en la etapa de planeación, no en la etapa de diseño, y podría ser que algunas herramientas nos permitan realizar análisis tanto en operación como en construcción. Luego, a nivel de modelación de demanda de transporte, pues, ¿esto qué implica? Pues que nos permiten identificar, por ejemplo, como podemos ver en esta imagen, cuáles serían las necesidades de demanda de transporte, o sea, la necesidad de las personas para movilizarse. Esto se obtiene a partir de encuestas donde se capta o se trata de capturar la necesidad de viajar. En esta imagen, ¿qué podemos ver? La propuesta de las rutas intersectoriales para lo que sería el sector de San José, planteado en el programa. Y las rutas intersectoriales son las que podemos ver en líneas de colores.
De forma análoga, para toda el área de estudio, se plantearon rutas intersectoriales entre las distintas provincias y luego rutas interurbanas y el tren interurbano. Todo esto con lo que sería un modelo de demanda de transporte. Luego, este tipo de análisis nos permite lo que es la priorización de intervenciones. ¿Y cómo? Pues conociendo la cantidad de vehículos que potencialmente podrían viajar por estas rutas, yo puedo, por ejemplo, valorar escenarios con la presencia de distintos proyectos, analizar cuánto es la inversión que debo realizar y qué tanto mejorarán o no los indicadores a nivel de movilidad. Todo esto, asociarlo a parámetros como beneficio-costo, tasa interna de retorno, y esto me permite priorizar a nivel de, pues valga la redundancia, de cuál proyecto es más o menos prioritario. ¿Qué podemos observar de esta lista resumida de los proyectos que se ejemplifican en el programa a nivel de infraestructura vial? Que, por ejemplo, proyectos como Circunvalación Norte o los pasos a desnivel de Circunvalación en San José son de prioridad 2 y 3, esto para el 2007, habría que analizar a hoy. Sin embargo, proyectos que son de prioridad 1 aún no están desarrollándose. Este tipo de modelos requieren información muy diferente a la que típicamente veríamos en estudios de movilidad. En este caso, por ejemplo, necesitaríamos datos demográficos y socioeconómicos, ecuaciones y factores que nos permiten caracterizar el comportamiento de los usuarios y todo esto a partir de matrices de viajes, matrices de tiempos y, por supuesto, a partir de las encuestas de hogares lograremos identificar mediante matrices de origen-destino cómo se movilizan las personas. Algunos programas que nos permiten realizar este tipo de análisis podrían ser EMI, Visum, Transcat o Budgeter. En esta imagen podemos observar lo que es una visualización del sector de San José. Aquí podemos ver en esta zona lo que sería el Parque de la Sabana. Y esto que parece un óvalo es una visualización de lo que es circunvalación, o al menos lo que está construido y abierto al público hoy. Lo que vemos en colores es la relación volumen-capacidad que nos permite ver qué tan congestionado no está la vía. Y por supuesto podemos identificar la cantidad de vehículos que potencialmente podrían viajar en estas rutas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se diseñó Circunvalación Norte, que es lo que tenemos en la parte superior, este tipo de programas nos permitirían identificar la cantidad de tránsito que debería circular y con el que yo debería hacer los diseños. Ahora, nuevamente, volviendo a la tabla, este tipo de análisis se enfoca principalmente en la etapa de planeación. Podría ser a nivel de operación y construcción, pero no es habitual. Luego tenemos lo que son las herramientas analíticas y determinísticas. En este caso, son metodologías que se basan típicamente en el Highway Capacity Manual o el HCM, como comúnmente lo conocemos. Estos métodos son macroscópicos, determinísticos y estáticos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que analizan los datos de forma agregada, no a nivel de individuos. Cuando hablamos de que es determinístico, quiere decir que introducimos un valor y siempre nos va a dar el mismo resultado final, o sea, no hay un proceso iterativo. Y cuando hablamos de estáticos, pues va en la misma línea de que únicamente va a haber un resultado, ya que no hay iteraciones. Este tipo de métodos nos permiten predecir de forma rápida parámetros como capacidad, velocidad, densidad, demora y colas. Eso sí, es importante destacar que por la simplicidad de estos métodos a nivel de su concepción, funcionan muy bien para facilidades aisladas o a escala reducida, que no estén expuestos a la congestión. ¿Por qué? Porque al no poder analizar los efectos de una red, entonces no pueden percibir dentro del análisis un efecto del sistema. Algunos programas que nos permiten hacer este tipo de análisis, el HCS tal vez sea el más común, que es la versión del software del HCM. En esta imagen que estamos viendo, que es el Savoy CAD, lo que podemos visualizar es algo muy similar a un programa de dibujo geométrico como AutoCAD, pero nos permite de forma dinámica ver resultados o indicadores a nivel de movilidad con respecto a los cambios que yo haga en la geometría. Todo esto, pues, de forma automática. Este tipo de herramientas
por supuesto, son sumamente funcionales de la etapa de diseño en adelante, no tanto a nivel de planeación. Luego tenemos las herramientas de optimización de tráfico. Estas principalmente se enfocan en lo que es valorar mejoras en lo que son los tiempos y fases de una red de semáforos o de un semáforo individual. Mejorar los ciclos, optimizar e inclusive coordinar una red de semáforos para que esto permita aprovechar de mejor forma lo que es la infraestructura existente. También inclusive podríamos valorar implementar semáforos en sitios donde no los hay o utilizar semáforos que tal vez no son tan comunes en el país como son actuados o semiactuados. Dentro de los programas que nos permiten realizar este tipo de análisis, en el país típicamente utilizamos Syncro, sin embargo existen otras alternativas como Bistro, Epix, Transit, entre otros. En esta imagen podemos ver una visualización del SynTraffic y lo que nos permite este programa que va de la mano con Syncro es poder optimizar el tiempo de cada una de las intersecciones consecutivas, tener el tiempo de desfase en el que cada uno debe activarse para que el corredor funcione de la forma más óptima. Este tipo de programas, nuevamente, al igual que las herramientas analíticas, típicamente las vamos a enfocar en lo que es diseño, operación y construcción. Luego entramos a lo que es la simulación macroscópica. Aquí hago una pausa nada más para hacer la salvedad de que dependiendo de la literatura que consultemos, un análisis macroscópico podría referirse a lo que es un modelo de demanda. Sin embargo, según la referencia que estamos utilizando de la FHWA, este es un nivel de análisis distinto. Y este se basa en lo que sería el modelo de Greenshield, que como podemos ver, ya hace bastantes años que existe, desde 1934. Esta simplificación trata de una relación entre el flujo, densidad y velocidad, que como podemos observar en esta ecuación es sumamente básica. A partir de este principio, pues obtenemos distintos resultados de forma muy simple. Nos permite analizar de forma global condiciones sin congestión. En este caso, justamente por el tipo de simplificación, su unidad de análisis se refiere a grupos de vehículos o secciones de vía. En este caso, no va a considerar en ningún momento lo que es la interacción entre vehículos de forma individual. Por eso lo que tenemos son pelotones a nivel de análisis. En cuanto a la validación, que es saber qué tan bien o qué tan mal nos está representando la realidad de ese tipo de metodologías, típicamente vamos a poder utilizar parámetros como velocidades, colas y demoras. Eso sí, los datos que obtengamos de este tipo de programas, por ejemplo, las estimaciones de colas y demoras, responden a estimaciones estadísticas, no en sí per se a una simulación. Y como el tipo de análisis se basa en grupos de vehículos, entonces la velocidad que nos va a suministrar la metodología es una velocidad promedio de todo el pelotón. Importante destacar que por el tipo de análisis, los vehículos, para casos prácticos, aparecen de forma instantánea en la red. ¿Eso qué quiere decir? Que en el instante 0 no tengo vehículos y en el instante 1 tengo el total de los vehículos en mi red. Eso como parte de las simplificaciones. Dentro de los programas típicos que podemos utilizar en esta línea, tendríamos Syncro, que es el más utilizado en el país, y otros como Bistro y Transit. A manera de ejemplo, ilustro en esta imagen el programa de Syncro, que básicamente de forma muy simple podemos dibujar una intersección, identificar lo que es el señalamiento. Y todo esto nos va a dar resultados directos. Tan pronto introducimos valores, vamos a tener resultados sin ningún tipo de iteración. Este tipo de metodologías típicamente se van a enfocar en lo que es la etapa de diseño hasta construcción. Luego tenemos el nivel mesoscópico. ¿Esto qué es? Es un punto medio entre un modelo macroscópico, que como vimos es un modelo muy agregado, muy general, y luego un modelo microscópico que lo veremos más adelante, que como lo indica el nombre, es muy detallado, es muy micro, nos permite analizar inclusive interacción a nivel de usuarios. Entonces, una simulación mesoscópica es el punto medio entre un análisis muy general y un análisis muy detallado.
Este nos permite contemplar el comportamiento de los usuarios y su interacción con la vía, pero de forma simplificada. En este caso, la unidad de análisis sí son los vehículos de forma individual. Entonces, en este caso, no tenemos pelotones a nivel de vehículos. Sin embargo, justamente por ser una simplificación, hace algunos ajustes. Por ejemplo, como utiliza menos parámetros que una simulación microscópica, o sea, requiere una cantidad menor de datos, por ejemplo, lo que hace es analizar una red, pero de forma determinística, o sea, no tenemos iteraciones. Y sumado a esto, a nivel de velocidades, lo que hace es analizar una velocidad promedio. De nuevo, como si fuera un pelotón de vehículos, a pesar de que sí se valora la interacción entre los mismos. En este caso, el arribo de los vehículos no es instantáneo, como hablamos en la simulación macroscópica, y puede ser incremental, dinámica o según otro tipo de metodologías que los programas nos suministran. Esto nos permite analizar lo que son los efectos de la congestión. Algunos programas que podrían hacer este tipo de análisis podrían ser Avenue, Vising o el que veremos en la siguiente imagen, que es el Dynas TIM. A pesar de que la imagen tal vez gráficamente no es tan atractiva, podemos ver cómo la simulación nos permite analizar una red completa. Podríamos pensar, por ejemplo, en el casco urbano de San José o cualquiera de los cantones del país. Esto nos permite identificar dónde tenemos los cuellos de botella, dónde tenemos problemas y pues generar mejoras y valorar si de verdad estos cambios en la geometría o en la operación realmente son mejoras o si más bien empeoran el comportamiento a nivel de red, ya no a nivel de una intercepción o de una facilidad. De nuevo, este tipo de metodologías nos enfocaremos en ellas típicamente en la etapa de diseño en adelante. Luego tenemos lo que es la simulación microscópica. Esta, como hablamos anteriormente, nos permite contemplar a nivel de usuario toda su interacción entre distintos usuarios y con la vía. Esto de forma muy detallada. Esto a partir de un análisis individual. Dentro de los programas que podrían realizar este tipo de análisis tendríamos Vising, Maxim, Ensum, entre otros. Hago la aclaración de que, por ejemplo, utilizar SyncTraffic, que es el programa que utilizamos en complemento del Syncro, utilizarlo como un visualizador de datos no es una microsimulación, es nada más un visor. Sin embargo, podemos extraer datos del SyncTraffic que se asemejen a lo que es un programa de microsimulación, ya que realiza iteraciones. Dentro de lo que es este tipo de programas, tendríamos tres tipos de teorías que son las que la diferencian de los otros métodos. Lo que es la de seguimiento de vehículos con un alto nivel de detalle, cambio de carril y, tal vez la más importante, la de flujos no basados en carriles. ¿Eso qué quiere decir? Como podemos ver en esta imagen y como sucede en nuestro país y en muchos otros países, la presencia de motociclistas y ciclistas cuando circulan en las vías no necesariamente están en el centro de un carril. En nuestro país podrían circular en cualquier parte del carril e inclusive adelantar en la división de los carriles. Ese tipo de efectos, mediante este tipo de programas, podríamos analizarlos. Cuando hablamos de un análisis multimodal, podemos tener desde el efecto de la geometría de una estación de autobús para los peatones, el ingreso de estos a lo que sería el autobús. Entonces podríamos inclusive cuantificar tiempos en función de la metodología de cobro, si fuera cobro electrónico, si fuera el cobro convencional como el que tenemos mayoritariamente en el país. E inclusive podemos llegar a un nivel tan específico de multimodalidad que podríamos tener indicadores de un sistema de transporte y trámites dentro de un aeropuerto, como podemos ver en esta imagen. Este tipo de metodologías, por lo extensas y detalladas que son, para nivel de planeación no es habitual que se utilicen, pero para nivel de diseño, operación y construcción son ideales. Eso sí, no quiere decir, ni estoy afirmando que siempre debamos recurrir a este nivel de análisis, ya que es sumamente detallado y requiere muchísima información. Sin embargo, podrían haber ocasiones en las que sí lo amerite. De último, hablaremos de lo que es de la simulación híbrida. Esta es una mezcla de una simulación microscópica y una simulación mesoscópica. ¿Y qué es lo que hace? Pues en una red, pensemos por ejemplo que en este sector de circunvalación, ya ese sector a la derecha, puede ser la zona central de San José,
Toda mi red la analizo de forma mesoscópica, o sea, de forma simplificada, pero que sí considera el efecto de red. Y únicamente la zona en la que tengo interés, realizo un análisis microscópico. ¿Esto qué va a implicar? Que voy a requerir una menor cantidad de datos, ya que no voy a hacer un análisis microscópico de toda mi red, solo de ciertos puntos específicos. Y también nos va a mejorar lo que son los tiempos a nivel de procesamiento, ya que realizar este tipo de análisis sí implica una mayor cantidad de tiempo computacional y de capacidades. Dentro de los programas que podrían realizar este tipo de simulación, encontraremos el AimSwimNets, BISIM y el Transmonitor. De mi parte, eso sería lo que tendría preparado y le cedería la palabra al compañero Junior. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Junior Araya Villalobos. Yo soy, laboro en la Dirección General de Ingeniería de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y además soy docente en la Universidad de Costa Rica, específicamente en la Escuela de Ingeniería Civil. Les voy a hablar un poquito sobre el tema de, específicamente de estudios de impacto funcional y seguridad vial. Sí quiero hacer una acotación, en el sentido de que con esta charla no es que vamos a aprender a hacer o vamos a estar capacitados para poder hacer un estudio de impacto funcional y seguridad vial, porque para eso se requiere de mucho más conocimiento en cuanto a lo que es el análisis de intersecciones, de diferentes tipos de intersecciones, como por ejemplo intersecciones con alticedas, semafóricas, rotondas, intercambios en general, pasos a desnivel. Por lo tanto, requiere de todo un curso. Incluso tengo entendido de que aquí también hay estudiantes de la Escuela de Ingeniería Civil y si a alguno le interesa este tema, es importante que pueda llevar entonces el curso de Ingeniería de Tránsito, precisamente porque ahí se dan sí, todos los elementos para poder desarrollar un estudio de este tipo. Es importante cuando hablamos de estudios de impacto funcional y de seguridad vial, tal vez hacer una relación o una comparación con los estudios de impacto ambiental, porque tal vez esto, cuando nosotros decimos estudios de impacto ambiental, como que la gente se familiariza mucho más fácil. ¿Y en qué consiste ese tipo de estudios? Precisamente es en tratar de predecir cuál va a ser el efecto que va a producir una obra en el ambiente. En el caso de estudios de impacto funcional y de seguridad vial, es algo muy similar. En realidad es un instrumento en el cual vamos a predecir cuál es el impacto que va a ocasionar alguna actividad o algún proyecto en la vialidad y específicamente en la movilidad, porque aquí también hay que empezar a introducir también lo que es la movilidad activa, llámese peatones, ciclistas, etcétera. Pero no es tan importante predecir cuál va a ser el impacto, sino más bien es gestionar y poder establecer medidas de mitigación para esos efectos. En eso consiste un estudio de impacto funcional y de seguridad vial. ¿Qué tipo de proyectos son los que me van a generar o atraer vehículos o peatones? Hay muchísimos, ¿verdad? Y eso va a depender muchísimo del uso del suelo. Por ejemplo, tenemos desarrollos comerciales, que son los más comunes, estaciones de servicio, hospitales, oficentros y cualquier proyecto que se nos pueda ocurrir que genere y que nos atraiga viajes. Por ejemplo, digamos, cuando se construyó el Estadio Nacional, es una actividad que no es muy frecuente, ¿verdad? La construcción de estadios, pero evidentemente es un proyecto que me va a generar en momentos específicos una atracción importante de vehículos y de peatones, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de proyectos que me generen viajes van a requerir de un estudio de impacto funcional y de seguridad vial. Normalmente, cuando nosotros hablamos de este tipo de estudios, lo asociamos mucho a lo que son accesos a las rutas nacionales. ¿Por qué? Porque precisamente, y como vamos a ver más adelante, en nuestro país existe legislación relacionada con el tema de accesos a rutas nacionales. ¿Y qué es lo que establece? Por ejemplo, a nivel más general, la Ley de Caminos Públicos es la que indica o la que obliga a cualquier usuario o cualquier persona, ya sea física o jurídica, que desea tener un acceso, desea desarrollar algo
al lado de una ruta nacional o cantonal, esta ley establece de que previo a tener ese acceso necesita un permiso por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes en el caso de rutas nacionales y por parte de la municipalidad correspondiente en el caso de rutas cantonales. Entonces es muy importante tener eso presente. Les decía que esto es a nivel muy general porque dentro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes le corresponde precisamente a la Dirección de Ingeniería de Tránsito, de acuerdo a lo que establece la Ley de Administración Vial. En su artículo 11 dice que esta dependencia es la que tiene a cargo precisamente todos los estudios de tránsito y sus consecuencias ambientales y sociales. Y más específicamente, en su artículo 14, establece las diferentes funciones que tiene esta dirección y una de ellas es estudiar y analizar los problemas de tránsito y formular las políticas de administración del mismo. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente porque la gran mayoría de los estudios de impacto funcional y de seguridad vial que se presentan son como resultado, o más bien son un requisito para obtener el permiso de acceso a una ruta nacional. Por eso es que también tenemos en el 2019 se decretó una oficialización de una guía que se elaboró en la Dirección de Ingeniería de Tránsito que se llama Guía para la elaboración de un estudio de impacto funcional y seguridad vial. ¿Por qué esto es importante? Estos estudios, los primeros estudios que se empezaron a exigir por parte de la administración a los desarrolladores, se presentaron hace alrededor de 20 años, los primeros estudios. Sin embargo, cada consultor los realizaba a su manera, a su estilo, ¿verdad? Entonces no había una uniformidad en los estudios que se presentaban. Por eso, en el año 2019, la Dirección General de Ingeniería de Tránsito elaboró esta guía precisamente para formalizar, para unificar este tipo de estudios que puede desarrollar cualquier tipo de profesional en ingeniería civil, como lo vamos a ver más adelante, también los ingenieros en construcción y los arquitectos. Esta charla o esta presentación se va a enfocar muy específicamente a lo que es esta guía, a qué es lo que debe contener, cuál es la estructura que debe tener esta guía, y aquí nos vamos a centrar específicamente. También es importante destacar que, como hablamos de accesos a rutas nacionales, tenemos dos recientes, y hablo de recientes porque fue a principios del año pasado, cuando se decretaron dos reglamentos, uno el reglamento para el trámite electrónico de permisos y el otro para lo que es el reglamento de construcción y funcionamiento de accesos vehiculares a rutas nacionales. En el primer caso, ahí se dio un cambio muy importante que vale la pena destacar, que es el hecho de que se coordinó con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y este procedimiento de la obtención de permisos a rutas de accesos a rutas nacionales se hace a través de la plataforma APC del CEFIA. Entonces todo es totalmente electrónico, pero uno de los elementos más importantes y preponderantes es que ahora los permisos de acceso representan un requisito para obtención de los permisos de construcción. ¿Qué significa eso? Que yo no, si yo estoy frente a una ruta nacional y pido un permiso de construcción, no lo puedo tener si de previo no tengo el permiso de acceso. ¿Y por qué eso es importante y por qué lo quiero resaltar? Porque anteriormente eso no se daba, y se daban muchas situaciones en donde las municipalidades otorgaban los permisos de construcción a cualquier tipo de desarrollo, y ya cuando estaba en la fase final, resulta que empezaban a pedir los permisos, con todos los inconvenientes que eso representa. Primero que todo, por presiones de que ya necesitan el permiso porque ya han hecho una inversión multimillonaria, ¿verdad? En un desarrollo tal vez comercial. Pero lo más delicado de eso es que resulta que como ya está construido, tal vez se limitaban mucho las medidas de mitigación que se podían recomendar, en virtud de que ya no se podía demoler una obra para hacer una ampliación de la carretera, por ejemplo. Entonces esto ya se vino a cambiar, y ahora este tipo de permiso tiene que estar de previo, así como, y de igual manera, se les da de previo los permisos de agua, los permisos de limbo. Una municipalidad no puede otorgar un permiso de construcción frente a una ruta nacional si no cuenta con el permiso por parte del ministerio.
Y el segundo reglamento básicamente se refiere a la etapa ya de constructiva, la parte de fiscalización, porque al final son dos tipos de permisos, un permiso del diseño que se da en la primera etapa y un permiso ya de funcionamiento que es para verificar de que se construyó lo que se había autorizado, ¿verdad? Entonces esto en cuanto a legislación es importante y como ingeniero civil siempre es importante tener presente los temas de legislación dependiendo de la materia que nos ocupe. Ya entrando específicamente a la guía, la guía en realidad, como les decía, tiene por objetivo uniformar, ¿verdad? Este tipo de estudios que realizaban los diferentes consultores y se compone, digamos, de 7 grandes apartados y son los que vamos a desarrollar a lo largo de esta hora. Los tipos de proyectos, ya propiamente la metodología a utilizar para elaborar este tipo de estudios, la estructura que debe tener un estudio de impacto funcional y de seguridad vial, aspectos mínimos de seguridad vial, y esto es un elemento importante porque anteriormente les decía que los primeros estudios se realizaron alrededor de hace 20 años. Sin embargo, antes se denominaban estudios de impacto vial. Solamente se le da importancia a la parte de vial. Sin embargo, eso está muy asociado a la parte de seguridad vial. Entonces se le cambió el nombre con la formulación de la guía en el 2019 a estudios de impacto funcional y seguridad vial. Entonces, la guía establece algunos aspectos mínimos de seguridad vial que debe contener cualquier tipo de estudios. También hay un rubro de afectación a terceros, que ahorita lo vamos a explicar, la parte de conclusiones y recomendaciones, y por último, la parte de anexos y apéndices que debe contener este tipo de estudios, ¿verdad? Como mínimo. Entrando ya a lo que son los tipos de proyectos, en realidad la generación o la atracción de viajes va a depender mucho de lo que es el uso del suelo. Dependiendo de qué uso del suelo se tenga, así va a generar cierta cantidad de viajes y el tipo de viajes. Existen muchos usos, sin embargo, en la guía se establecen por lo menos algunos desarrollos que son los más comunes, que son los desarrollos comerciales, los desarrollos residenciales, los desarrollos recreativos, los oficentros, la vivienda unifamiliar, que es un elemento muy importante. Es un elemento muy importante y aquí me quiero detener un poco porque, y les quiero contar una anécdota. En el caso de vivienda unifamiliar, que frente a una ruta nacional, evidentemente nosotros no podemos exigirles todo un estudio grande de funcionamiento de la vialidad en virtud de que el efecto que va a producir es mínimo, prácticamente despreciable. Y les voy a contar una anécdota. Yo hace varios años pertenecía a una comisión que otorga permisos de accesos a cierto tipo de carreteras, que se denominaban carreteras de acceso restringido. Ya eso varió. Una vez, por alguna razón, se presentó una solicitud ante esta comisión de una persona que ya vivía frente a la ruta 32, que es la que va de San José hacia Limón, y tenía su casa y quería hacer una ampliación, quería hacerle un alto a la casa, una mejora a su casa de habitación, tenía años de vivir ahí. Resulta que la municipalidad, alguna razón que no comprenden, porque no era común, les pidió de que para darle los permisos tenían que pedir el permiso o tener el permiso de acceso a la ruta nacional. Y como era una carretera de acceso restringido, tenía que ir a esa comisión. Resulta que cuando presenta la solicitud, ellos de hecho tenían en trámite un préstamo. Me acuerdo que en ese momento el préstamo era por 5 millones de colones para realizar esa obra. Y cuando se presenta ante la Comisión de Acceso Restringido, la comisión dice, bueno, sí, como es una carretera de acceso restringido, entonces usted va a tener que construir un carril de aceleración y un carril de desaceleración. Y en conclusión, tenía que realizar una inversión en el acceso como de 3 o 4 veces más de lo que estaba pidiendo de préstamo para hacer la mejora de su vivienda, lo cual era completamente absurdo.
ya se pudo, después de discusiones que se tuvieron en la comisión, ya se pudo resolver ese caso. Pero lo traigo a colación porque ahora en la guía se da un caso especial, que es el de vivienda unifamiliar, que a pesar de que no tiene que realizar todo un estudio de funcionamiento, sí debe de respetar algunos aspectos de seguridad vial sobre todo, ¿verdad? Entonces, pero sí se pone como un caso particular. También tenemos lo que son los centros de salud y los centros educativos. En cuanto a los desarrollos comerciales, ¿qué información se les pide? ¿Qué información deben de aportar como mínimo a la hora de escribir el proyecto? Bueno, la descripción del tipo de comercio, ¿verdad? Así como comercios cercanos que se tengan, el área total del comercio, el área comercial, propiamente el área destinada a la parte comercial, el área de estacionamientos vehiculares, el área, se empezó también a introducir en esta guía el tema de bicicletas, ¿verdad? La parte de movilidad activa, entonces también debe de, y eso en los últimos años ha empezado a tener bastante importancia. El área de estacionamiento para bicicletas, el área común, ¿a qué me refiero con área común? Básicamente es el área de pasillos, área de jardines, área de servicios sanitarios, ¿verdad? Que no son de uso comercial, pero sí son común para todos. El acceso peatonal a paradas de autobús, la cantidad de estacionamientos, la cantidad de locales comerciales y algo muy importante, las características que tienen que tener los locales comerciales, ¿verdad? Si son tiendas, cines, restaurantes con comidas rápidas, etcétera. O sea, ¿qué tipo de comercio es el que va a estar en ese desarrollo? Para desarrollos residenciales, aquí tenemos dos elementos importantes. Los clasificamos en condominios. En ese caso, es importante saber cuál es el cliente objetivo, ¿verdad? Si es personas de clase media, de clase alta, ¿verdad? ¿Qué tipo de condominio es el que se va a desarrollar? La cantidad de unidades habitacionales, la cantidad de estacionamientos para los residentes. También es importante el estacionamiento para visitas, ¿verdad? Los condominios tienen, como normalmente no se deja estacionar en las calles internas, tienen estacionamientos para las visitas, ¿verdad? El área de estacionamiento para bicicletas, si lo tienen, el acceso peatonal a las paradas de autobuses y cualquier otra información importante. Se hace una diferencia entre condominio y urbanización, porque existen algunas diferencias importantes, ¿verdad? Hay información que es muy similar, el tipo cliente, la cantidad de unidades habitacionales, pero aquí es importante también incluir comercio, ¿verdad? Ya en una urbanización sí es común tener comercio menor, ¿verdad? Algún tipo de supermercado, pulperías, licoreras, etcétera. Eso lo podemos encontrar en zonas, en urbanizaciones. Pero también un elemento importante es si esta nueva urbanización va a requerir dentro de la misma de paradas de transporte público, ¿verdad? Entonces hay que establecer los que son trazados, lo que son las paradas propiamente. Y un elemento a destacar también es la conectividad vial con otros proyectos. Muchas veces las urbanizaciones se convierten en rutas de paso para evitar, digamos, congestionamientos. Y eso lo podemos ver cuando nosotros ponemos, por ejemplo, tenemos algún destino y ponemos la aplicación de Waze, a veces nos meten por urbanizaciones, ¿verdad? Entonces, pueden tener un impacto importante dependiendo de esa conectividad. Entonces, hay que establecerla también como parte de la descripción del proyecto. Luego tenemos lo que son los desarrollos recreativos. A esto me refiero, por ejemplo, digamos, a ese tipo de desarrollos que tienen centros de recreacionales, que tienen, por ejemplo, los colegios profesionales, ¿verdad? En ese caso se le piden qué actividades son las que ofrecen, el acceso peatonal, la cantidad de estacionamientos, los horarios, si contiene o no contiene restaurantes, etc. Oficentros, que son también ahora bastante comunes, ¿verdad? Áreas de oficina, acceso peatonal a autobuses, el cliente objetivo, el área total, el área común, la cantidad de estacionamiento, los horarios, que es un elemento importante, porque en algunos casos se dan horarios escalonados también, entonces es un elemento importante a considerar. El caso de viviendas unifamiliares, básicamente es el área total del lote y la cantidad de espacios para estacionamiento, si es para 1, 2 o 3 vehículos, ¿verdad? En este caso es bastante sencillo lo que se les solicita. Centros de salud, que es un elemento importante. Tampoco es que se construyen hospitales muy a menudo, pero ya en los últimos años se han construido algunos, ¿verdad?
Es muy importante diferenciar si es público o privado. El acceso a un hospital público es muy diferente a uno privado. El área total, la cantidad de camas, la cantidad de funcionarios. Algo importante destacar son los horarios, por ejemplo. Normalmente los hospitales, como atienden 24 horas, entonces tienen horarios por turno, ¿verdad? Dichosamente, casi siempre esos horarios no coinciden con la hora pico, entonces eso es algo favorable para el funcionamiento de la vialidad, ¿verdad? Los horarios de visita, la cantidad de consultorios. En el caso de centros educativos también, ¿verdad? ¿Qué tipo de centros? Si es primaria, secundaria, universitario, eso es muy importante tomarlo en consideración porque así va a ser también cómo, nos va a decir cómo va a acceder a ese centro educativo las personas, ¿verdad? Si a través de buses escolares, vehículos privados, etcétera. La cantidad de alumnos, los horarios de clase. Algo importante destacar, el área de estacionamiento de bicicletas aquí sí es muy común en escuelas y colegios, sobre todo en colegios y más si nos vamos a zonas rurales, ahí nos podemos encontrar en muchos colegios grandes espacios destinados a bicicletas, ¿verdad? La cantidad de estacionamientos, el área total, etcétera. En cuanto a lo que es ya propiamente la metodología, nosotros elaboramos este tipo de, gráfico, y eso es muy importante para establecer el alcance del estudio. Se elaboró este gráfico en función del volumen horario de la ruta nacional frente al acceso, ¿verdad? Y el volumen horario del proyecto, o sea, el volumen que me va a generar el proyecto. Y dependiendo de eso, lo vamos a clasificar en dos zonas, zona 1 o zona 2. Este gráfico se hizo en función o tomando parámetros de capacidad de las vías, ¿verdad? ¿Por qué es importante eso? Porque dependiendo de en qué zona estemos, así va a ser el alcance que tenga el estudio. Por ejemplo, los que están en la zona 1, el estudio de impacto va a limitarse al acceso, propiamente solamente a la intersección que genera el acceso. Sin embargo, en el caso de los proyectos que se catalogan en la zona 2, el estudio va a abarcar una área de influencia y esa área de influencia vamos a ver después cómo se define, pero entonces es un estudio mucho más amplio, ¿verdad? Y también esta gráfica nos va a servir para otros parámetros también, sobre todo cuando vamos a hacer las proyecciones a futuro. En cuanto a la metodología, hay un apartado de recolección de datos, ¿verdad? En los análisis se tienen que hacer en 3 horarios, en horario de la hora pico de la mañana, el mediodía y de la tarde. Se debe de presentar un gráfico volumen versus tiempo, eso para establecer claramente el inicio y el final de la hora pico del periodo que estoy analizando. Los conteos deben de realizarse un día hábil de periodo lectivo, deben estar clasificados en vehículos livianos, autobuses pesados, peatones y bicicletas. Algo importante, a veces cuando tenemos una zona de influencia grande y tenemos varias intersecciones que tenemos que analizar, a veces no es posible realizar todos los conteos en un mismo día. Se pueden realizar en días diferentes, sin embargo, es importante que todos los movimientos que conforman una intersección se tienen que realizar al mismo tiempo. O sea, yo no puedo realizar la mitad de los movimientos de una intersección hoy y contabilizar el resto mañana. No, todos tienen que ser. Yo puedo contabilizar una intersección hoy y otra mañana, pero no, una intersección completa no la puedo dividir en 2 días. Tienen que realizarse cortes cada 15 minutos, eso es para los cálculos de factores de hora pico. Deben de realizarse en condiciones típicas de funcionamiento y eso es muy importante, ¿verdad? A veces tenemos cierres por alguna razón, cierres de carreteras, entonces ese conteo no lo podemos realizar si hay algún accidente o, por ejemplo, no solamente la condición típica es de la ruta que está frente al desarrollo que yo voy a hacer, sino también de las intersecciones y el entorno adyacente, ya que, por ejemplo, si hay en una ruta adyacente hay un cierre, puede ser que más bien la ruta que yo estoy analizando se convierte como ruta de paso. Entonces, en ese sentido, no es posible realizar los conteos, ¿verdad? Luego, importante,
En el caso de que exista alguna regulación por parte de la Policía de Tránsito, que ellos tienen ya puntos fijos de regulación, debe indicarse y indicarse cuál es el horario de esa regulación. Ya propiamente a lo que son el estudio de generación, o sea, la predicción, la cantidad de vehículos que yo voy a predecir que va a generarme el nuevo desarrollo, la guía establece, digamos, da por ahora, da a escoger de que se pueden utilizar varias metodologías. Y digo por ahora porque se espera que a un corto o mediano plazo ya se establezca en la guía las tasas de generación o las ecuaciones de generación que deben utilizar todos los desarrolladores. En este momento eso no está, eso requiere también de investigación, se están haciendo trabajos a través de las tesis de grado de la licenciatura en Ingeniería Civil para hacer este tipo de investigaciones también. Pero digamos, la guía establece que se pueden utilizar tablas o estudios internacionales. Evidentemente para esto debo de justificarlo muy bien, poner la información bibliográfica de cuáles son las fuentes utilizadas y demostrar cuantitativamente la aplicación para nuestro país. Pero también se pueden utilizar tasas de generación propias, ¿verdad? Que eso es lo mejor. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Yo lo que voy a hacer es establecer tasas de generación de vehículos de proyectos similares al que yo voy a estar desarrollando. Y cuando abro proyectos similares, tengo que considerar la ubicación, tengo que indicarla en mi estudio, las características generales, el porcentaje de ocupación y la variable que define la tasa de generación. Y aquí quiero detenerme un momento, porque esta parte no está en la guía, pero sí es importante tenerla presente. Cuando hablamos de tasas de generación, ¿a qué nos referimos? Es el volumen total, o sea, lo que entra y lo que sale en un periodo determinado. Y siempre va a depender de alguna variable. Entonces ahí tenemos ejemplos que puede ser en función de una ecuación o en función de una constante multiplicada por esa variable. ¿Y a qué variable yo me voy a referir? Esa variable depende de qué tipo de desarrollos que yo estoy analizando. Por ejemplo, si son desarrollos comerciales, yo puedo utilizar como variable el área comercial, el área total, el área del ancla. ¿Qué es el ancla? El ancla en un desarrollo comercial es el comercio que me genera mayor cantidad de viajes. Generalmente puede variar, pero generalmente pueden ser los supermercados, cuando existe un supermercado dentro del desarrollo comercial. Una de las variables más utilizadas es el número de estacionamientos, ¿verdad? Si yo estoy hablando de un centro de salud, pues ahí puede ser el área total, el número de camas, el número de consultorios, el número de estacionamientos. Siempre tiene que ser una variable cuantitativa, ¿verdad? Tengo que tener una variable cuantitativa con la cual yo puedo aplicar mi tasa de generación. O en el caso de oficentros, tenemos áreas de oficinas, áreas totales, el número de estacionamientos y la cantidad de funcionarios. Y así, dependiendo del uso, así pueden ser la cantidad de variables que yo puedo utilizar. Yo puedo utilizar una o varias de estas variables, o eso es parte de lo que estamos analizando también a futuro. Eventualmente se podría utilizar alguna combinación de variables para establecer una ecuación con una o más variables, ¿verdad? Una de las más utilizadas, y vea que es común en estos tres ejemplos que tienen en pantalla, es el número de estacionamientos. Esa es muy utilizada y da resultados bastante buenos. ¿Qué debo de considerar? Si yo voy a generar mis propias tasas de generación, yo debo de considerar algunos aspectos importantes. Y voy a poner ejemplos de desarrollos comerciales porque es lo más común, y lo más frecuente que nosotros nos presentan. Primero que todo, la ubicación, ¿verdad? La accesibilidad. Si yo mi nuevo desarrollo comercial va a ser frente a una carretera de altas velocidades de operación, entonces yo debo de buscar, pues, para poder establecer mis tasas, otros desarrollos comerciales que tengan esa misma accesibilidad, que esté frente a una carretera de altas velocidades de operación. En cuanto a accesibilidad, por ejemplo, yo no podría comparar un Mall San Pedro con un Multiplaza Escazú, por ejemplo, porque al centro comercial de Multiplaza generalmente la gran mayoría de personas van a acceder en vehículo particular. En el Mall San Pedro, por su ubicación,
y por su entorno, ahí es muy fácil llegar en vehículo particular, en transporte público, incluso llegar a pie. Y por las cercanías de la Universidad de Costa Rica, hay una atracción importante de personas que llegan caminando, ¿verdad? Entonces, esos son elementos importantes a la hora de calcular las tasas de generación, qué tipo de ancla, qué tipo de comercio. Aquí quiero destacar un poquito lo que se hizo, yo creo que fue alrededor de 1996, que fue la primera vez que se empezó a hablar de estos temas de generación de viajes. Y se estableció una tesis de grado en la Escuela de Ingeniería Civil para establecer la generación de viajes en centros comerciales. Y entonces se generaban este tipo de gráficos. Y es bastante curioso porque en aquel momento, prácticamente, si ustedes ven donde dice, este es el gráfico de volumen versus número de estacionamientos, ¿verdad? Ahí tiene información importante como el periodo de hora pico que se utilizó, de todos los desarrollos que se analizaron, que variaba entre las 3:15 y 6:45 p.m. El número de estudios fueron 11, ¿verdad? Y se genera esa gráfica que, si ustedes ven, es una gráfica entre el logaritmo natural del volumen total y el logaritmo natural del número de estacionamientos. ¿Por qué se hace logarítmica? Básicamente para hacerlo lineal, para linealizar la proyección. Y se saca la ecuación de generación de viajes, y por ahí tenemos la información del coeficiente de correlación, ¿verdad? En aquel momento se usaron de los que habían, tal vez no eran todos muy similares, pero eran los que existían en ese momento, los desarrollos comerciales, centros comerciales que existían en ese momento, y se obtuvo esa tasa de generación, que en algún momento había cierta preocupación de que sí, qué tan buena era, pero lo curioso de eso es que en ese momento, estamos hablando, repito, de 1995-96, no teníamos acceso a información como la tenemos ahora a través de Internet, ¿verdad? Incluso se mandó a comprar un libro. En Estados Unidos hay libros que están dedicados exclusivamente a esto, y lo único que traen, no traen ninguna explicación ni prosa, son este tipo de gráficos, ¿verdad? En donde me establece ecuaciones de generación para cualquier tipo de desarrollo comercial, oficentro, para todo tipo, lo que ustedes se puedan imaginar. Y resulta que se mandó a traer un libro, al igual que al día de hoy no era tan rápido, ¿verdad? Duraba sus semanas para llegar al país. Y cuando llegó, nos topamos con la sorpresa de que la cantidad de estudios que utilizaban en Estados Unidos utilizaban 4, 5, y nosotros habíamos utilizado 11. Y los coeficientes de correlación eran de 0.40, 0.50, ¿verdad? Entonces, en ese momento nos dimos por satisfechos de que la información que se estaba generando era bastante válida, y en comparación con otros países que ya venían trabajando en esto desde hace muchos años atrás, ¿verdad? El área de influencia que les comentaba, esto es un elemento importante, sobre todo recordemos que si estamos en zona 2, tenemos que establecer un área de influencia. Todo proyecto que genere viajes, ya sean vehiculares y peatones, impacta diferente la vialidad, y por lo general el impacto va disminuyendo, se va diluyendo en la trama vial. Entonces, ¿hasta dónde llegar? A veces por la ubicación de un proyecto uno es muy fácil identificar cuál puede ser su área de influencia, pero aquí se establece una forma objetiva de establecer el área de influencia, de definirla, y básicamente en función de la demora. Entonces dice que si los límites del área de influencia están definidos en aquellas intersecciones donde las demoras de los movimientos afectados no superen el porcentaje indicado en el siguiente cuadro. ¿A qué me refiero con eso? Si yo tengo una intersección cercana al acceso, yo tengo que calcular las demoras por movimiento, no de toda la intersección. Y si la demora del movimiento, por ejemplo, es menor de 20 segundos, sin proyecto, y una vez que yo hago con mi generación de viajes, yo hago mi proyección y yo ya puedo obtener la demora con el proyecto. Si esa demora se incrementa en más de un 40%, entonces yo debo de incluir esa intersección dentro de mi área de estudio. Si es menor que ese porcentaje, entonces ya no es necesario incluirla dentro del área de estudio. Entonces, eso es un parámetro cuantitativo
que nos da una luz, que nos dice hasta dónde debo llegar yo con mi análisis, ¿verdad? Y esto es esta tabla recuerden porque es muy importante tener presente en próximas diapositivas. Para la proyección a futuro, nuevamente nos vamos a la misma gráfica que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Si nuestro proyecto cae en la zona 1, básicamente lo único que tenemos que hacer es el análisis para el año de la inauguración. Sin embargo, si estamos en la zona 2, tenemos que hacer el análisis funcional para el año de inauguración y para un escenario a 5 años, que es la proyección que se está solicitando, ¿verdad? La proyección de crecimiento, la guía también establece que se debe utilizar el método de la curva logística con el historial de los tránsitos promedios diarios, etcétera. Entonces, eso aplica básicamente cuando nuestro proyecto cae en lo que es zona 2. La distribución de viajes, esto es muy importante, la redistribución de viajes, de dónde, yo ya sé el volumen total que me va a generar un proyecto, pero cómo lo distribuyo en mi red vial, eso va a depender muchísimo de la información y del tipo de estudio que yo estoy generando. Por ejemplo, en desarrollos comerciales es común que se tengan estudios de mercado. Entonces, con base en esos estudios de mercado, yo podía hacer una proyección de dónde viene la gente que me va a traer este nuevo desarrollo comercial. O, por ejemplo, puede ser a través de encuestas. Les pongo también una anécdota. Cuando se construyó el Estadio Nacional, nosotros desarrollamos un estudio de impacto vial en ese momento de lo que podía ocasionar la atracción de esa cantidad de personas, ¿verdad? En este caso, antes de que se construyera, habían partidos eliminatorios de la selección nacional. Entonces, en un partido, creo que fue contra Honduras, en el estadio Ricardo Saprissa, se hizo una encuesta. Se coordinó con la Universidad Nacional y se realizó una encuesta muy interesante en donde se preguntaban varios aspectos: de dónde venía la gente, cómo venía, si venía en vehículos, si venía a pie, si venía en autobús, hasta dónde estaba dispuesta a caminar. Y ahí nos dimos cuenta de que en un partido de fútbol la gente está dispuesta a caminar bastante, ¿verdad? Dejan los carros bastante alejados del estadio y caminan bastante para llegar ya propiamente al estadio, ¿verdad? Pero entonces esta información nos fue bastante útil para poder determinar y para poder realizar esa redistribución de viajes para el nuevo Estadio Nacional. También tuvimos una experiencia cuando se construyó el Hospital de Alajuela. En ese caso, todos los hospitales tienen un área de atención, de influencia, y entonces ahí lo que se utilizó fue el censo poblacional por distrito. Entonces se hizo toda una distribución de los viajes que me generaban dependiendo, digamos, de la ubicación del distrito y tomando como pesos porcentuales precisamente la población de cada distrito. Pero a veces no tenemos nada de información. Entonces también se pueden utilizar por peso. Y cuando hablamos de por peso son pesos porcentuales. Y ahorita les voy a dar un ejemplo muy rápido. Por movimiento, por población, ingresando y saliendo de la zona de influencia, etc. Es un ejemplo bastante sencillo y rápido para entender a qué me refiero de pesos porcentuales. Por ejemplo, digamos, si yo tengo una ruta y en esa ruta, digamos, en la vía principal, ¿verdad? Esos son los volúmenes por hora: 800 vehículos de oeste a este y 900 de este a oeste. Y yo voy a hacer un desarrollo comercial. Ese desarrollo comercial me va a generar una nueva intersección, ¿verdad? Pero también, digamos que ya hice todo mi análisis y yo sé que el volumen total de generación de ese desarrollo va a ser de 120 vehículos por hora, ¿verdad? Pero ¿de dónde vienen? ¿Cómo los voy a distribuir? Si no tengo información, entonces yo voy a asumir que la distribución porcentual existente se va a mantener una vez que empiece a operar el nuevo desarrollo. En la actualidad, ¿qué tenemos? 1,700 vehículos, ¿verdad? Y puedo sacar los porcentajes. 47.1% vienen de oeste a este y en el sentido contrario un 52.9%. Y le puedo aplicar esos porcentajes a mi volumen de generación. Entonces yo puedo decir de que esos 120 vehículos
57 vienen del oeste y 63 vienen del este. A eso es lo que me refiero con pesos porcentuales y distribución de viajes. Pero imaginemos también que tenemos una intersección ya existente, cercana, que digamos que está cercana al nuevo desarrollo. De ahí, teníamos 800 vehículos. Esos 800 vehículos se pueden distribuir de esta manera. Unos viniendo del norte de esa intersección, digamos en este caso 100, y 700 viniendo del oeste, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya construya el desarrollo comercial, yo estoy proyectando de que de ese sector ya no son 800 vehículos los que van a venir, sino van a ser 857. Ahí es donde se ve el aumento y el impacto que puede provocar un nuevo desarrollo. Entonces, esos 857, de la misma manera, si no tengo información, los voy a distribuir porcentualmente. De los 800 que teníamos antes del proyecto, teníamos que el 87.5 venían del oeste y 12.5 del norte. Si le aplicamos esos porcentajes a los 857, entonces ahora vendrían 107 y 750. Entonces, esa es la distribución por pesos que es válido utilizar cuando yo no tengo información adicional que me dé una luz de cómo puedo distribuir esos volúmenes. Y aquí es donde aplica precisamente aquella tablita que les decía, ¿verdad? Vamos a ver, si yo analicé mi intersección de los 700 y los 100, ¿verdad? Ahí lo simplifiqué solo a los movimientos que quería. Pero si yo analicé esos movimientos y esos, digamos que en la situación sin proyecto, la demora de esos movimientos rondaba entre los 20 y los 55 segundos. Una vez que yo aplico los volúmenes de generación, los volúmenes ahora aumentan a 107 y 750, debo de calcular nuevamente las demoras y comparar si ese incremento en la demora supera un 30%. Si supera un 30%, entonces yo debería incluir esa intersección dentro de mi área de estudio, área de influencia. Si no lo supera, yo descarto esa intersección porque no va a afectarse por el incremento en el volumen debido al nuevo desarrollo comercial. En cuanto a la estructura del estudio de impacto funcional, como todo informe, ¿verdad? Requiere una portada, ¿verdad? En donde se da el nombre del proyecto, la ruta que se va a intervenir, etcétera. La acreditación de responsabilidad, que es importante. Ahí tiene que presentarse una declaración formal del profesional que asume la responsabilidad, ¿verdad? De la información presentada y de la veracidad de esa información. Les decía que ese profesional puede ser un ingeniero civil, ingeniero en construcción o arquitecto, y evidentemente tiene que estar debidamente incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. En la misma guía, en un anexo, hay un machote de esa declaración. Viene también la hoja de información, que también se da un machote para eso, en donde viene información importante que es resumida del proyecto, ¿verdad? El nombre del proyecto, los contactos responsables, la ubicación, las coordenadas del proyecto, el número de catastro, información general que ahí viene detallada. Un capítulo introductorio, la descripción de la situación actual, aquí ya empezamos a describir cuál es la situación existente sin el proyecto, ¿verdad? Determinar el área de influencia del proyecto, la geometría de todas las intersecciones de la red, el esquema funcional de esas intersecciones, cómo están funcionando, cuál es la velocidad máxima en la ruta que estoy analizando, los recuentos vehiculares, debidamente clasificados, como lo vimos anteriormente, la hora pico calculada para el área de influencia, ¿verdad? Eso es importante como parte de la descripción actual. Luego viene lo que es el escenario base. Aquí es donde viene ya precisamente la parte del análisis funcional. Y aquí es donde podemos utilizar las herramientas que anteriormente el ingeniero Estefan les había indicado. Podemos utilizar esas herramientas o lo podemos hacer también a mano. O sea, eso no importa. Pero es importante destacar, y aquí en este apartado se establecen algunos parámetros importantes que deben de respetarse, ¿verdad? En cuanto a lo que son análisis de capacidad, niveles de servicio. Hay que utilizar el HCM 2010 para intersecciones con alto ICEA o intersecciones semaforizadas. Si es una intersección tipo rotonda, debe utilizarse la metodología que existe para Costa Rica.
Y también se dan algunos factores importantes propios de Costa Rica, como lo son los factores de hora pico mínimos que deben utilizarse, el flujo de saturación ideal para nuestro país, intervalos críticos y seguimiento para nuestro país que debemos utilizar, sobre todo cuando estamos calculando intersecciones con alto ICEA. Ahí vienen esos parámetros importantes y dentro de este escenario base también hay que incluir un análisis de exposición al riesgo de peatones y ciclistas. Luego tenemos lo que es propiamente la generación de viajes. Ya les decía, pueden utilizarse diversos tipos de metodología, ¿verdad? Es importante que en este caso el consultor, el que está desarrollando, debe de consultar a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito si hay proyectos debidamente aprobados que todavía no están construidos dentro de mi área de influencia, para ser considerados a la hora de generar los viajes también. Luego, el escenario de puesta en marcha sin proyecto. Este básicamente es proyectar al año de inauguración del proyecto. A veces los proyectos duran 2, 3 años para que ya se culminen desde su inicio. Entonces hay que tener un escenario proyectado sin proyecto, un escenario con proyecto, pero sin ninguna medida de mitigación. Y luego viene la justificación de las diferentes medidas de mitigación. Con esto no hay ninguna receta, ¿verdad? Eso depende mucho de las características del proyecto y depende mucho también de la experiencia del profesional. La idea es que recomiende medidas de mitigación. ¿Para qué? Esas medidas de mitigación es para mantener por lo menos las mismas condiciones actuales que existen en cuanto a niveles de servicio. ¿Qué significa eso? Si en la actualidad yo tengo un nivel de servicio C, una vez que yo implemente el proyecto, yo debo tener el nivel de servicio C. Si yo hago mi análisis de puesta en marcha con proyecto y lo obtengo, pues no tengo que hacer ninguna medida de mitigación. Quiere decir que no hay un impacto muy fuerte. Pero si yo paso de C a E o a D, entonces ya tengo que implementar medidas de mitigación. Y en el caso de los niveles de servicio F, en ese caso, lo que tomo en consideración son los incrementos en las demoras. Si la demora se incrementó en más de un 25%, entonces debo de establecer alguna medida de mitigación. Luego tenemos el escenario puesto en marcha en proyectos y medidas de mitigación ya. El escenario futuro, con los que están en zona 2, recordemos que tienen que hacer proyecciones a 5 años, sin proyecto, con proyecto y con medidas de mitigación. Eso básicamente es la estructura. Algunas consideraciones especiales. Si el proyecto es desarrollado por etapas, ¿verdad? En desarrollos comerciales eso es común, que se desarrolle por etapas, entonces tiene que haber un escenario para cada etapa también. Si hay una imposibilidad real de realizar mejoras puntuales, pues tiene que justificarse debidamente, y aquí es donde se puede permitir un análisis global y no un análisis por movimiento. Y el caso que les decía de las viviendas unifamiliares, ¿verdad? Que al ser despreciable el impacto que va a generar, está exento de cualquier análisis funcional. Solamente debe considerar los aspectos de seguridad vial, que son los que voy a comentar a continuación. En cuanto a aspectos de seguridad vial que establece la guía, maniobras de giro a la izquierda, si en realidad se requiere y es factible, se justifique y es factible su construcción, deben de tomarse en cuenta la distancia de visibilidad de parada, longitudes mínimas de cola de espera y desaceleración, longitudes de transición, carriles de incorporación. Esos tres últimos, de conformidad con lo que establece el Manual Centroamericano de Normas y Diseño Geométrico de Carreteras de la SIECA. Eso es importante tomarlo en cuenta. En aquí incluso establece la sección que deben de ir a revisar. ¿Dónde es obligatorio las maniobras de giro izquierdo? Cuando los proyectos están frente a una ruta con velocidades máximas de mayores a 60 kilómetros por hora, y cuando el volumen actual más el volumen generado es mayor de 300 vehículos por hora por carril. Evidentemente, cuando estoy hablando de una autopista, pues esto no aplica. No vamos a pretender que en media autopista General Caños vamos a construir un carril de giro a la izquierda, ¿verdad? Para hacer maniobras de giro a la izquierda. En esos casos ya hay que hacer análisis de intercambios. ¿Cuándo es innecesario? Cuando estoy en la zona 1 o cuando en el escenario actual estén permitidos, o el volumen actual más el volumen generado sea menor de 300 vehículos por hora por carril. Que debe considerar también carriles de aceleración y desaceleración obligados para carreteras de velocidades máximas superiores a 60 kilómetros por hora, siguiendo las normas establecidas
de diseño geométrico en el manual centroamericano. Estacionamientos frontales no se permiten, estacionamientos frontales cuando estamos en carreteras con velocidades superiores a 60 kilómetros por hora. El distanciamiento a las esquinas, si estamos en carreteras con velocidades superiores a 60 kilómetros por hora, debe estar a 20 metros como mínimo, ¿verdad? De 20 metros para arriba. Si son velocidades menores, 10 metros. El ancho de carriles, eso es importante. El ancho de carriles también está normado técnicamente en el manual de normas de diseño geométrico, pero algo importante es que no deben de ser menores a los anchos actuales de la vía. A veces para poder hacer ampliaciones, entonces quieren sacrificar el ancho actual de los carriles existentes. Eso no se permite. Debe de mantenerse el mismo ancho, ¿verdad? Si se pudieran aumentar, pues muchísimo mejor. Y los espaldones no deben ser considerados. En algunas ocasiones existen, en las pocas calles que tenemos espaldones, lamentablemente, a veces se quieren aprovechar esos espaldones para también poner carriles o de ampliaciones, ¿verdad? Pero en realidad los espaldones se deben de mantener tal y como existen. Cuando aplique, hay que hacer un diseño de la zona libre lateral. Eso es todo un curso, la guía para análisis y diseño de seguridad vial en márgenes de carretera. Eso existe una guía que, repito, creo que en algún momento la NAME ha dado cursos para la aplicación de esa guía. Al igual que con la señalización vial, pues hay que aplicar lo que establece el Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para Control de Tránsito, que es el de la SIECA. En la actualidad tenemos el vigente del 2014. Es importante también determinar o aclarar que la aplicación de ese manual prácticamente también es todo un curso, ¿verdad? Es un manual bastante amplio que debe de conocerse para establecer lo que son los diseños de señalamiento vial. Peatones y ciclistas, ¿verdad? Hay que respetar lo que establece la Ley de Igualdad Real para Personas con Discapacidad. También en aquel momento, cuando salió la guía, no estaba la Ley de Movilidad Peatonal, la Ley de Movilidad Ciclística. Eso es legislación que hay que incorporar ya también. Incluso nosotros estamos en un proceso de actualización ya de esa guía, a pesar de que tiene 2 años. Primero era la primera versión y siempre hay que, una vez que se aplique, empezar a mejorarla, pero también ha habido cambios en la legislación que hay que ir incorporando. En el caso de viviendas unifamiliares, como les decía, básicamente aquí lo que hay que tomar en cuenta son los radios de giro, mantener radios de giro importantes para que se hagan maniobras de manera segura, mayores de 25 metros para velocidades mayores de 60 y mayores de 8 metros para velocidades menores. En cuanto a la afectación a terceros, es importante considerar de que las condiciones funcionales de un acceso que ya existe se deben de mantener, ¿verdad? Un acceso nuevo debe respetar y considerar lo que ya existe. Y también no solamente en cuanto a accesos existentes, sino también intersecciones, pero estas sí se pueden variar. Precisamente, si existen las condiciones de una intersección, si las medidas de mitigación recomiendan modificarlas, qué sé yo, colocar un sistema de semáforos en una que no existía, pues se puede hacer. Conclusiones y recomendaciones. Como todo informe, ¿verdad? Debe de contar con sus conclusiones y recomendaciones. Básicamente las recomendaciones son las medidas de efectividad que se están recomendando, ¿verdad? Luego los anexos, ¿qué debe contener como anexos y apéndices? Y ya con esto estoy terminando. ¿Qué debe contener la guía? O más bien el estudio. El plano de ubicación del proyecto. El plano de ubicación del proyecto utilizados, si se utilizaron, ¿verdad? Para hacer el análisis de generación de viajes. Si se utilizaron, debería de indicarse también su ubicación. Los recuentos realizados para establecer los factores de generación, ¿verdad? Si yo hice conteos en otros desarrollos similares para establecer mis tasas de generación, debo de incluirlos. Todos los recuentos de todas las intersecciones analizadas de la red que yo definí. La memoria de cálculo es muy importante, la memoria de cálculo de todos los análisis hechos, ahí donde se pueden hacer a mano o bien utilizar los software, ¿verdad? Especializados en transportes, eso es válido, eso es una herramienta bastante útil que se puede utilizar y que debe
lo que en este caso se adjunta son todos estos software tienen salidas, ¿verdad? Que vienen resumido todos las medidas de efectividad, entonces eso se puede adjuntar como memoria de cálculo. Eso es muy importante, la topografía, en el caso de obstáculos presentes en los márgenes de las vías, hay que hacer un levantamiento topográfico a 300 metros a la redonda de cada acceso vehicular, pero todavía más importante la topografía que demuestre que las medidas de mitigación son factibles de implementación. Nosotros hemos tenido casos en donde se hacen recomendaciones y una vez que ya se están construyendo, no son fácilmente construibles esas recomendaciones, porque no hay espacio, porque hay desniveles entre la calzada y el terreno que impide que se pueda hacer alguna ampliación. En planta usted lo veía perfectamente, pero sin curvas de nivel usted no puede identificar si se puede o no se puede construir, ¿verdad? Entonces, esto es un elemento importante. El plan de medidas de mitigación propuesto, el señalamiento vertical, el consultor o el desarrollador tiene que asumir lo que es el señalamiento vertical. Si estamos en carreteras con velocidades mayores a 60 kilómetros por hora, ese señalamiento vertical debe de incluir el acceso y 500 metros a la redonda. Si estamos en carreteras con velocidades menores de 60, pues son el acceso y 200 metros a la redonda. De igual forma tiene que ver el diseño del señalamiento horizontal, ¿verdad? Nuevamente se clasifica para velocidades mayores de 60 kilómetros por hora, se obliga a que deben de implementar el señalamiento a 300 metros a la redonda, y para velocidades menores de 60, 200 metros a la redonda del acceso vehicular que estamos analizando. Y para terminar, si aplica, tenemos que incluir los planos de diseño de la zona libre lateral a lo largo de toda la intervención propuesta, ¿verdad? Si tenemos que colocar barreras de contención, entonces tiene que hacerse el diseño de esas barreras, ¿verdad? Para ver si son barreras flexibles, barreras rígidas, etcétera. Existe, repito, toda una guía que me establece, digamos, la metodología a seguir para hacer ese tipo de diseños. En términos generales, esa es la guía, ¿verdad? Para hacer estudios de impacto funcional y de seguridad vial. Repito, esto es apenas una pincelada. Para poder hacer eso necesitamos conocimientos de análisis de capacidad, de diferentes tipos de intersecciones, necesitamos conocimientos en seguridad vial también, ¿verdad? Y los que son estudiantes los invito a que se vayan por el área de transportes también y puedan llevar los cursos de ingeniería de tránsito, el curso de seguridad vial, que ahí se ven la parte de márgenes en carreteras, que son, ahí se establecen ya las bases importantes para poder desarrollar un estudio de este tipo. Eso sería de mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Junior, por la amplia exposición que nos ha brindado el día de hoy, junto con la de nuestro compañero Estefan. Y en orden de aparición vamos a dar lectura a las múltiples preguntas que agradecemos desde ya nos están formulando. Les agradecería tanto a Junior como a Estefan mantener su cámara encendida y pues alternarse o decidir entre ustedes cómo responden las preguntas que nos hemos planteado hoy acá. La primera es de Luis Martínez. ¿Cómo ha afectado la recolección de datos el tema de pandemia con la restricción vehicular y el teletrabajo? Sí, ese es un tema muy importante. Es muy importante. Incluso al inicio de esta crisis de la pandemia, se suspendieron lo que son los estudios, ¿verdad?, de tránsito por varios meses. No se tenía muy claro qué hacer. Eso era algo totalmente novedoso. Y evidentemente la restricción vehicular vino a afectar, ¿verdad? Vino a afectar el tránsito. Conforme ya pasaron algunos meses, ya empezamos a definir una metodología. Incluso ahí se estuvo conversando también bastante con algunos consultores que se dedican a realizar este tipo de estudios, que también se vieron afectados, no podían realizarlos porque no se pueden hacer conteos, ¿verdad? Y se estableció toda una metodología, un protocolo para
para hacer los conteos y hacer proyecciones, ¿verdad? Ya existe la metodología y ellos ya en los últimos ya meses, a finales del año pasado ya comenzaron a poder realizar los estudios, igual nosotros, porque recordemos que nosotros no solamente para este tipo de estudios, para todos los estudios de tipo, nosotros nos vimos afectados por el hecho de que no podíamos realizar los conteos, ¿verdad? Pero ya eso lo hemos superado y los consultores ya conocen cuál es la metodología que deben de considerar para esta situación especial que se nos presentó. Pero muy, muy válida la observación. Bien. Gustavo Méndez Leiva nos pregunta, como complemento al comentario anterior, situación similar se da al momento de estimar o proyectar un tráfico promedio diario para un determinado proyecto. Dato esencial para un diseño de pavimentos, estudios funcionales y de seguridad vial, etc. Por lo que la consulta sería si por la situación de la pandemia consideran algún tipo de margen de error en los datos obtenidos respecto a los años anteriores. Bueno, ya lo explicaba, pero más que un margen de error, en realidad lo que se hace es que se hacen los conteos y se hacen proyecciones, cuando sea el caso, ¿verdad? Para actualizar esos datos, para que sean lo más reales posibles, digamos, antes de la situación de pandemia, ¿verdad? Dani Chacón Ramírez pregunta, para el caso específico de diseño de pavimentos, ¿cuáles deberían ser los requerimientos mínimos? Lo anterior dado que normalmente la administración solicita aforos o conteos, pero no un estudio funcional como tal. Asimismo, no existe un procedimiento estandarizado, por lo que en ocasiones se generan muchas discrepancias por criterios asumidos por los consultores. Bueno, ese es un tema que está al margen de lo que hemos visto hoy, ¿verdad? El tema de pavimentos, eso lo ven más los compañeros del CONAVI. Sinceramente no sé cómo lo están manejando ellos, ¿verdad? En cuanto a lo que es las proyecciones y los aforos para hacer los diseños de pavimentos, no podría, por lo menos yo, contestar en ese momento esa consulta, porque eso lo manejan otra entidad del ministerio, ¿verdad? Pablo Quesada indica, entendiendo dónde estamos actualmente en cuanto a modelos de demanda y herramientas analíticas y determinísticas, ¿cuál podría ser la siguiente etapa en esta área de estudio? ¿Cómo podrían ir dirigidas las investigaciones en esta área con el fin de mejorar estos procesos? Y por último, ¿se conoce qué elementos innovadores se están implementando en países desarrollados para modelos de demanda o algún tipo de simulación? Ok, en esta línea, pues a nivel de investigación, tenemos que saber cuáles programas nos funcionan y a partir de cuáles parámetros es que son aplicables para Costa Rica, ya que no necesariamente podemos utilizar los programas a como vienen de fábrica. Según experiencias internacionales, es muy común el uso de Syncro y SimTraffic en conjunto con otros programas de microsimulación más robustos como VSIM o AIMSUM. Sin embargo, en otros países se tienen guías claras de cuándo hay que utilizar cada una de estas herramientas, no utilizarlos de forma indiscriminada o según se tenga disponible. Entonces, digamos, debe ser un primer paso para ya poder identificar mejor cuándo y cómo es que hay que utilizar estas herramientas, a partir de cuáles datos. Y a nivel de temas innovadores en esta línea, pues ya en otros países empezamos a ver lo que es el transporte como un servicio en sí, lo que es la movilidad como servicio. Entonces, pues todos estos temas de la movilidad colaborativa, a nivel de los servicios como Uber, como Didi, entre otros, ya empiezan a afectar un poco la dinámica y pues no necesariamente los estamos incorporando en nuestras simulaciones y en nuestros análisis. Y por supuesto lo que es la multimodalidad es algo que existe en el mundo, que existen herramientas para analizar, pero que todavía a nivel país no se ha estandarizado. Bien, Natalia Marín Villalobos nos indica, el método para estimar el alcance no es apropiado para consultorías privadas, pues se requiere hacer análisis de capacidad para determinar el alcance de un proyecto. ¿Qué opción existe para un análisis preliminar para ofertar un proyecto? Ok, tal vez ahí son dos cosas que me parece que se están confundiendo. Para el alcance no necesitamos calcular la capacidad. Para el alcance, básicamente, recordemos la gráfica, que básicamente lo que necesitamos es el volumen horario y el volumen horario generado y el volumen horario de la ruta para clasificarla en zona 1 o zona 2.
Para lo que sí se necesita el análisis de capacidad es para establecer el área de influencia, ¿verdad? Nosotros necesitamos un parámetro cuantitativo para poder establecer esa área de influencia. Y hemos determinado que sea el parámetro de demora. Sin embargo, bueno, les decía que precisamente nosotros estamos en un proceso de revisión a muy corto plazo de la guía y vamos a considerar también los comentarios que nos han hecho y que también se están haciendo en este foro, en esta charla, para tomarlos en consideración, ¿verdad? Para ver si es factible establecer alguna otra metodología, pero lo importante es que sea algo que sea cuantificable, que sea objetivo, para que no quede algo subjetivo de definir cuál es mi área de influencia, ¿verdad? Pero efectivamente, para poder nosotros determinar el área, tengo que calcular la capacidad para ver si la demora se incrementó en el porcentaje que está establecido en la guía. Bueno, esperamos haber aclarado y si no, pues estamos a disposición para mayores detalles. Mario Macís Vargas pregunta: a nivel de estudio, si una ruta presenta un volumen vehicular grande, pero el proyecto genera un volumen sumamente bajo, ejemplo, un local pequeño con 3 estacionamientos, se ha valorado bajar el alcance del estudio, porque pese a que el volumen nuevo es muy bajo, se requiere un análisis tipo zona 2. No entiendo si es una pregunta o es una afirmación. En todo caso, no sé si alguno de ustedes quiere referirse a esto. Vamos a ver. Recordemos que la zona 1 y zona 2 básicamente está definido por 2 parámetros, ¿verdad? El volumen generado, en este caso dicen que va a ser muy bajo, y el volumen, digamos, de la ruta que puede ser muy alto. Entonces, eventualmente podría caer en zona 2. Sí, podría caer en zona 2. Incluso parte de lo que hemos discutido para la nueva versión es definir, en ese momento, digamos, tenemos como 3 categorías: viviendas unifamiliares, zona 1 y zona 2. Incluso en algún momento hemos discutido la posibilidad de establecer una tercera zona, o sea, 3 zonas, porque sí hemos visto casos como los que aquí están indicando, en donde tenemos, digamos, volúmenes muy fuertes, pero una generación muy baja, y que podría implicar eventualmente hacer un análisis mucho más amplio. Entonces, estamos valorando esa posibilidad precisamente. Bien, Roberto Acuña dice: buenos días. Respecto al trato que le dio el decreto a vivienda unifamiliar, si bien la guía solo solicita estudio de seguridad vial, este estudio de seguridad involucra el diseño funcional del acceso vehicular, lo cual contempla un levantamiento topográfico y diseño del acceso. Además, luego de la etapa 1, se debe proceder a la etapa 2, dado que la DVOP le está dando el mismo trato a nivel de revisión a un acceso de vivienda unifamiliar como si fuera un acceso, por ejemplo, de un comercio. Todo esto significa grandes gastos, que si bien tal vez una vivienda de alta clase se lo puede permitir, como haría una vivienda de bien social sobre ruta nacional para permitirse estos gastos de honorarios, si usualmente tienen un presupuesto de 8 millones de colones para su vivienda. No se vuelve absurdo toda esta tramitología para un acceso vehicular de vivienda unifamiliar, que usualmente se traduce simplemente en una parrilla o rampa de concreto sobre un caño o un cordón y caño bajo. Ok, recordemos que en la guía se establece que viviendas unifamiliares no tienen que ser estudio funcional, o sea, no tiene que ser ningún análisis funcional, ahí eso está claro. Básicamente cumplir con algunos criterios. Ahí, en algo que tal vez parece que el que hizo la consulta sí lo tiene claro, que yo no mencioné, que con la nueva reglamentación, los permisos que antes daba la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, ahora la da la Dirección de Ingeniería de Obras Públicas. Ya nosotros no damos los permisos, sino que solo analizamos la primera etapa, que es el análisis funcional, el estudio de impacto funcional, precisamente. No desconozco si los compañeros de Obras Públicas están dándole el mismo trato en cuanto a diseño geométrico a una vivienda, no lo sé. La guía y el análisis funcional lo deja claro, ¿verdad? Pero sí, tendríamos que consultarlo con ellos para ver si le están dando el mismo trato desde el punto de vista de diseño geométrico. Y es que tampoco podemos
caer al extremo de que sea una simple parrillita, como dicen ahí, ¿verdad? O sea, tiene que haber elementos de seguridad vial para que las maniobras sean seguras, no solamente para las personas que están accesando, sino también para los que conducen sobre la vía principal, ¿verdad? A este comentario, don Roberto nos agrega que en su experiencia ha tenido que tramitar 2 viviendas unifamiliares hasta etapa 2, debido a que la municipalidad no acepta únicamente el visto bueno de la etapa 1. A veces es bueno considerarlo para lo futuro. Ok, vamos a ver. No sé a qué se refiere con etapa 2 o etapa 1 exactamente, pero vamos a ver. El permiso de acceso en realidad se divide en 2 etapas. Una primera etapa que la valora y la revisa la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, que es el estudio de impacto funcional y de seguridad vial, ¿verdad? Pero eso no significa que tiene permiso, una vez que tiene, digamos, el aval de ese estudio, ¿verdad? Cuando ya tiene ese aval, pasa a la segunda etapa, que es la parte de diseño ya geométrico, estructural, que la velan los compañeros de obras públicas. Ellos son los que al final otorgan el permiso, y hasta que se otorgue el permiso, se puede otorgar el permiso de construcción. O sea, no puede, ninguna municipalidad podría otorgar o debería otorgar el permiso de construcción si no cuenta ya con el permiso. Puede ser que tenga el aval o el visto bueno del estudio funcional, pero eso no quiere decir que eso significa ya el permiso de acceso. ¿De acuerdo? Ok, perfectamente claro. Javier Magaña nos pregunta, buenos días, como consultor y usuario de la guía, entiendo el concepto del área de influencia y su necesidad. Sin embargo, es difícil determinar el área sin antes hacer cálculos previos, lo cual me puede llevar a aumentar el área de estudio, por lo que es difícil determinar un costo por los trabajos para definirlo a un cliente potencial. ¿Se ha considerado algún otro método complementario para determinar áreas de influencia? Sí, básicamente esa es la misma consulta que hacía Natalia anteriormente. Sí, en este momento esa es la metodología que existe. Evidentemente hay que hacer estudios previos para poder determinar el área de influencia. Estamos valorando para ver si en la actualización de la guía podemos establecer algunos otros métodos cuantitativos, ¿verdad? Que no sea a criterio de cada profesional, sino que sea algo cuantitativo para poder establecer precisamente el área de influencia, ¿verdad? De acuerdo. Mario Macís nos pregunta de nuevo, en la guía se establecen variables específicas para centros de salud, escuelas. Para dicho efecto, se puede justificar el uso de otras variables como por ejemplo número de estacionamientos. ¿O es el caso de un centro de salud siempre que hay que usar un número de camas? No, en realidad básicamente esos son ejemplos de variables que se pueden utilizar. Se puede utilizar cualquier variable. Cualquier variable, evidentemente, como dicen en estadística, tiene que existir una relación causal lógica, ¿verdad? Una variable que sea cuantitativa, pero no se tiene que limitar a una en específico. Les decía que pueden haber infinidad de variables. Cuando me refiero a una relación causal lógica, es que no solamente que debe existir una buena correlación que estaba identificada con el coeficiente de R cuadrado, el coeficiente de correlación, que es un coeficiente estadístico, sino también tiene que existir una relación causal lógica. Yo en el curso siempre les hablo de un ejemplo que hay en varios libros de literatura en donde se hace una relación entre personas asesinas y personas que mascan chicles. Y resulta que el R cuadrado es casi perfecto, pero existe una relación causal lógica. Eso nos diría a nosotros que toda persona que masca el chicle es un asesino, y no es así, ¿verdad? No existe una relación causal lógica. Debe existir esa relación, pero también debe de cuantificarse. Entonces, no necesariamente nos tenemos que limitar a determinadas variables. Una de las cosas que nosotros queremos proponer a futuro, les decía, era precisamente ya establecerle las tasas y cuáles son las variables. Ya una vez que nosotros identifiquemos cuáles son las que dan mejores resultados, pero por ahora no hay ninguna limitación. Bien, Natalia Marín Villalobos nos hace una observación. La matriz de zonas tiene un error tipográfico. Es muy conveniente que se corrija específicamente un 501. Tal vez para considerarlo. Ok, sí, eso ya lo hemos visto. Incluso hay un par de errorcitos que tiene 2, 3 errores que tiene la guía.
que ya hemos identificado y que evidentemente se van a corregir cuando venga la nueva versión, que esperemos que sea muy pronto. Roberto Acuña nos vuelve a preguntar, ¿han valorado cambiar el cuadro para determinar las zonas? En mi experiencia profesional, básicamente la gran mayoría de rutas nacionales, principalmente dentro de la gran área metropolitana, superan con facilidad los 300 vehículos por hora por carril en alguna de las horas pico. Un pequeño local comercial con 3 parqueos, por ejemplo, entraría en zona 2 a pesar de tener una generación o atracción muy pequeña, por lo que los costos del estudio se disparan e incluso se ven un poco proporcionales con el monto total de inversión. Me uno a la consulta de los compañeros respecto a alternativas sobre cómo determinar el alcance. En papel se ve muy bien, pero en la práctica profesional es totalmente lo contrario en la relación cliente-consultor vial. Sí, bueno, esta consulta es muy similar a la que ya habían hecho y yo les decía que estamos valorando la posibilidad de establecer una zona adicional. El tema de los 300 vehículos por hora por carril en realidad no es un tema antojadizo, es un tema precisamente que nace a partir de análisis de capacidad de intersecciones. Entonces tampoco es que quisimos sacar un 300, ¿verdad? Sino que se definió cuantitativamente cuál era el caso, pero sí estamos valorando la posibilidad de implementar una nueva zona, como una zona intermedia, ¿verdad? Para aquellos casos en donde tal vez se ha visto de que las exigencias del estudio son mayores digamos, del tipo de desarrollo que se esté dando, ¿verdad? Aunque recordemos algo importante. Aquí estamos hablando de seguridad vial, que es lo importante. Nosotros tenemos que también ir cambiando ese paradigma de que en una ruta de altas velocidades de operación tengamos accesos a 90 grados. Y eso es muy común en nuestro país. Es muy común. No es lo correcto. No es lo correcto, ¿verdad? Pero sí, evidentemente, como les decía anteriormente, se está valorando la posibilidad de implementar una nueva zona. De acuerdo. Natalia Marín Villalobos, consulta. Cuando se indica que los giros izquierdos sean existentes, ¿se refiere a intersecciones cercanas o que no esté indicada sobre doble línea amarilla? Sí, básicamente a lo segundo, porque estamos hablando de accesos. Digamos, si ya existe una zona en donde está discontinua la doble línea amarilla, ya se permite el giro a la izquierda, pues en realidad se puede mantener. Ok. Deyanira Ramírez. Al definir el alcance, ¿qué sucede cuando las demoras en un movimiento específico son muy pequeñas, menos de 5 segundos, sin el proyecto? Por lo que cualquier pequeño aumento en las demoras al incorporar el efecto del proyecto genera que el porcentaje sea mayor al permitido, pero realmente el aumento no es significativo. De igual manera no me queda claro si es pregunta o afirmación. Bueno, tal vez ahí, por eso es que se establecen varios rangos, ¿verdad? En la tabla se establecen varios rangos. Es factible que a la hora si tenemos demoras muy bajas, el porcentaje puede ser que sea amplio, pero estamos con niveles de servicio aceptables. Entonces, es muy factible que no se tengan que implementar medidas de mitigación, porque tal vez ni siquiera estamos cambiando el nivel de servicio. Recuerde que nosotros, cuando se recomienda una medida de mitigación, es cuando se está afectando un nivel de servicio de un movimiento, una intersección. Entonces, a eso hay que valorar caso por caso, pero en este caso, como lo que me parece entender es que sí, efectivamente puede ser que el porcentaje sea muy grande, pero la demora es muy, muy pequeña, pero puede ser que nos mantengamos en los mismos niveles de servicio, entonces ni siquiera se está viendo una afectación como para establecer una medida de mitigación, ¿verdad? Vamos a ver, aquí Mario Macís Vargas nos indica, porque no veo que sea pregunta, un levantamiento topográfico a 300 metros a la redonda es un levantamiento considerable. ¿Siempre es necesario ese alcance de levantamiento o depende de las características del lugar? Ok, eso se definió con base en los proyectos que ya hemos venido trabajando a lo largo de los años. Es importante porque muchas veces, como les decía, se hacían recomendaciones. Por ejemplo, digamos, si estamos hablando de carriles de aceleración y desaceleración en rutas de altas velocidades, pues tenemos dimensiones importantes. Y muchas veces se hacen recomendaciones que están en planos,
pero a la hora de construirlas no caben, ¿verdad? No se pueden implementar, o para implementarlas hay que hacer inversiones multimillonarias que nunca se habían identificado. Entonces es importante realizar ese levantamiento topográfico, ¿verdad? Y en los 300 metros básicamente fue, o se ha determinado en función de con las experiencias que se han tenido con otros proyectos. Roberto Acuña me hace una observación acá que tal vez fue mi error y por lo tanto le pido disculpas. Dice, para aclarar, en mi consulta puse diseño funcional y no estudio funcional. No sé si esto hace totalmente interpretable de otra manera la consulta que nos hizo en su observación. María Fernanda Cambronero nos pregunta que ¿cuándo estarán todos los cursos y guías de las cuales nos referimos en esta charla? Ok, en cuanto a los cursos, compañero Junior hablaba del curso de análisis de márgenes y diseño de sistemas de contención vehicular, que de hecho por medio de la NAME, en la Unidad de Seguridad Vial y Transporte, estaremos impartiendo en el mes de octubre y noviembre. Entonces próximamente en los distintos medios de comunicación estaremos enviando lo que será la información del curso. Y próximamente estamos por impartir un curso de planes de manejo de tránsito que ya está lleno, pero que estamos valorando ampliar la capacidad a principios del próximo año. Estefan, y en cuanto a guías, supongo que eso es de la unidad de normativa. En cuanto a las guías, en realidad en este caso las genera la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, entonces más bien si Junior tuviese alguna fecha de la actualización de la guía que nos reúne hoy, pues podríamos saberlo, sin embargo ahí sí quedaría a criterio por el momento de la DGIT. Sí, básicamente nosotros tenemos pensado que esa guía quede terminada o actualizada este año, ¿verdad? Este año, porque también tenemos que actualizar, porque nos hemos, como todo, vamos a ver, recordemos que nosotros a partir del año pasado, en media pandemia, se empezó a implementar lo que es el tema del uso del APC, ¿verdad? Del CEFIA, para lo que es de los permisos de acceso. Nosotros somos usuarios también del APC, porque somos los que revisamos, y hemos identificado varios problemitas y varios errores que tiene el sistema. Ya lo estamos coordinando con don Olman Vargas para próximamente hacer una reunión con ellos y con los compañeros de obras públicas para hacerle esas mejoras al sistema, pero queremos que para esas mejoras al sistema también tengamos, ojalá, la guía también actualizada, ¿verdad? Porque algunas mejoras al sistema podrían ser el resultado de la actualización de la guía. Entonces, yo esperaría que para este año la tengamos la versión actualizada. Bien, muchas gracias. Carolina Vindas nos dice, ¿pueden facilitar la información acerca de en qué decreto u oficio se encuentran los factores de hora pico, las saturaciones y la metodología para proyección por pandemia? Ok, las dos primeras están establecidos los criterios en la propia guía, que está en el decreto que en la presentación se les dio, el decreto que oficializó la guía. En la guía establece cuáles son los factores de hora pico mínimo utilizados para nuestro país, que es de 0.8, el flujo de saturación ideal, que es de 2000, los intervalos críticos y seguimiento. El tema de pandemia, eso no está por decreto, eso se está definido y eso se puede comunicar con el Departamento de Estudios y Diseños de la Dirección de Ingeniería de Tránsito. Ellos les pueden explicar claramente cuál es la metodología que se está aplicando de manera, esperemos, muy temporal. Esperemos que ya próximamente estemos en condiciones normales, ¿verdad? Pues ojalá, compartimos el sentir. Carolina Ocampo nos dice, en el caso de la red vial cantonal, ¿cómo es el procedimiento de aprobación de accesos? ¿Queda a completa responsabilidad de la municipalidad? ¿El ministerio cómo interviene en estos casos? Ok, ese es todo un tema. Las municipalidades tienen autonomía y ellos si ustedes se fijan en la guía y en los decretos que salieron, que yo les comenté en la presentación, se establece claramente que es para rutas nacionales. El ministerio no le puede imponer la obligación del uso de esos decretos o esas guías a las municipalidades. Se les puede recomendar, pero está en ellos poder hacerlos. Con algunas municipalidades, como que digamos que no tienen un personal capacitado, ¿verdad? En estos temas,
algunas nos han pedido colaboración a veces y nos dicen, mira, nosotros les pedimos un estudio de impacto vial para este proyecto, pero no sabemos, no podemos ni revisarlo, ¿verdad? Entonces nos piden la colaboración para que nosotros le ayudemos a la revisión y nosotros la hemos realizado. Yo creo que es importante que esta charla o algunos cursos más, tal vez un poco más complementarios a esto, estén dirigidos a las municipalidades, me parece, a futuro, porque para darles como una recomendación técnica, nosotros no los podemos obligar. Cada municipalidad puede decir, bueno, sí, yo voy a adoptar esta guía y voy a decir, eso es lo que nosotros vamos a utilizar, pero depende de cada municipalidad. Nosotros no lo podemos obligar por el tema de autonomía municipal. Muy bien. Aquí hay una última consulta de Roberto Acuña. ¿Consideraría la Dirección General de Ingeniería de Tránsito todavía totalmente necesario realizar correcciones por pandemia? Sí, por dos razones muy sencillas. Vamos a ver, el tema de pandemia, digamos, ha traído lo que son las restricciones, ¿verdad? Y de hecho tenemos restricciones que anteriormente, antes de pandemia, solo teníamos la restricción a nivel de circunvalación, ¿verdad? Por placa. Esta ya se ha extendido a todo el país. Entonces ya eso tiene una implicación importante, pero también el tema del teletrabajo, que si bien es cierto, mucho se va a mantener, me parece, pero en muchas instituciones, por lo menos en las instituciones públicas, nosotros tenemos un porcentaje alto de gente teletrabajando, que es por una directriz presidencial porque nos dan un porcentaje, ¿verdad? Solamente un 20% puede estar laborando de forma presencial, pero no necesariamente que después de la pandemia todos se vayan a quedar teletrabajando, ¿verdad? Entonces, por ahora consideramos que sí es importante todavía considerar eso, ese aspecto de esa corrección por pandemia, en virtud de que mantenemos la restricción. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Vean que hasta hace poco habían quitado la restricción de par impar fines de semana, la volvieron a implementar. No sabemos si dentro de poco vuelven otra vez a socar un poquito más la faja con la restricción de entre semana, pero definitivamente todavía no estamos en condiciones, digamos, normales como para no considerar esa corrección. Muy bien, al parecer ya no hay más preguntas y estamos con buen tiempo. Así es que creo que ha sido un buen rato, muy provechoso para todos. Al concluir esta actividad formativa, agradecemos la atención brindada. Les invitamos a las futuras capacitaciones sobre temas relacionados con infraestructura vial que generamos a través de acá en el ANAME UCR, que es también la casa de todos ustedes, y los cuales estaremos divulgando a través de las redes sociales de nuestra institución. A los ingenieros Araya y Rodríguez, muchísimas gracias por todas las explicaciones brindadas y para todos les deseamos una feliz tarde.